Hola, te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Carolina del Sur. En esta mañana quiero compartir el mensaje titulado Tu camino a Emaús, así como lo oyes. Tu camino a Emaús. Tal vez te podrás estar preguntando qué es eso de mi camino a Emaús, pero vas a descubrirlo una vez comiences a escuchar el mensaje de hoy y qué es lo que Dios quiere revelarnos en este día. El texto principal o del cual vamos a estar hablando específicamente está en Lucas capítulo 24, los versos del 13 al 35. Repito, Lucas 24, del 13 al 35. Todos nosotros caminamos en un momento, en una dirección u otra, dentro de la voluntad de Dios. Pero a veces cuando caminamos, como que sentimos que estamos solos, que Dios no está con nosotros, que Jesús no está con nosotros. Pero la realidad es que Jesús está presente en nuestro diario caminar, aunque nosotros no reconozcamos a Jesús cuando estamos caminando en nuestro camino a Emaús. Jesús es nuestro defensor y consolador en los momentos de tristeza, dolor, decepción y desesperanza. En Lucas 24, del 13 al 16, leemos: He aquí el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Cuando dice el mismo día, se refiere a que este evento ocurre el mismo día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Lucas no menciona los nombres de los discípulos hasta que en el verso 18 menciona a uno de ellos llamado Cleofas o Alfeus, considerado por algunos antiguos como hermano de José, el padrastro de Jesús. Es decir, este sería un tío político de Cristo. Pero ciertamente estos no eran dos discípulos del grupo de los 11 que ya habían quedado en Jerusalén. Porque recuerden que Judas ya no estaba. Emaús estaba a 2 horas de camino desde Jerusalén. Y es una ciudad conocida como Cubeibet, que está a 11 kilómetros o 7 millas al noreste de Jerusalén. Jesús se unió a ellos en el camino y los discípulos de alguna manera fueron impedidos para que no reconocieran a Jesús. Hay otras ocasiones donde Jesús se presentó y no fue reconocido. Tienen el caso de María Magdalena, cuando fue a la tumba, encontró la tumba vacía. Habían 2 varones con vestiduras blancas, que eran unos ángeles. Y mientras ella hablaba con ellos, detrás escuchó a alguien. Y cuando ella se volteó, miró, era Jesús, pero ella no lo reconoció. Y le dice, creyendo que es el hortelano: si tú has tomado el cuerpo de mi Señor, por favor, dime dónde está y yo lo voy a cuidar, yo lo voy a hacer cargo de él. Y Jesús entonces le vuelve a hablar y la llama por su nombre, le dice María. Y cuando le dice María, en la manera que él acostumbraba a decirle, sus ojos fueron abiertos y ahí se pudo dar cuenta que era el Señor resucitado. Y le dice Raboni, que quiere decir maestro. También hubo otra ocasión donde los discípulos en la playa ven a un hombre que está allí y es Jesús, pero ellos no lo reconocen de primera intención. Así que
en este momento en que Jesús está caminando con estos discípulos, los ojos sobrenaturalmente de ellos, además de que Jesús tiene que haber tenido cambios en su cuerpo, porque ahora está en un cuerpo glorificado, después de haber resucitado, no lo reconocen. Simplemente no saben que es Jesús resucitado que está caminando con ellos. A veces nosotros nos enfocamos en las situaciones diarias, nos enfocamos en las circunstancias en que estamos viviendo y ni siquiera pensamos en Jesús. Ni siquiera notamos ni vemos a Jesús en medio de nuestras circunstancias, al lado de nosotros caminando o sosteniéndonos en lo que nosotros caminamos ese camino. Quiero compartir con ustedes 3 cosas acerca del camino a Emaús. En primer lugar, el camino a Emaús es uno de tristeza y dolor. ¿Has caminado tú alguna vez un camino de tristeza y dolor? En Lucas 24, del 17 al 20, leemos: Entonces les dijo, ¿qué son estas cosas? Y este es Jesús hablando. ¿Qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante muy triste. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe los acontecimientos, las cosas que han acontecido estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Ambos discípulos se asombran que este forastero no supiera de los eventos que habían ocurrido en los pasados 3 días en Jerusalén, porque había habido conmoción. Y mostraron tristeza cuando comenzaron a hablarle, a contarle al forastero, obviamente que era Jesús, pero ellos no lo reconocían. Mostraban esa tristeza por los acontecimientos, estaban tristes. El camino a Emaús para estos discípulos era uno de devastación, de desesperanza, de sueños rotos y de desánimo, porque sus expectativas con Jesús se habían esfumado. Nosotros, como discípulos de Cristo, a menudo estamos caminando ese camino de Emaús. Y así como esos 2 discípulos, estamos tristes por los acontecimientos en nuestra vida y afligidos por las circunstancias de ese camino, aun cuando realmente tenemos razones para regocijarnos como aquellos que tienen esperanza. Pero no nos podemos regocijar, ¿saben por qué? Porque nuestra fe es débil. Entonces no podemos recibir el consuelo que Dios nos está ofreciendo en todo tiempo y en todo momento. No olvidemos que el Espíritu Santo de Dios bajó una vez Cristo subió a los cielos, y Él es nuestro paracleto, Él es nuestro ayudador. Él es el que nos consuela, Él es el consolador, y Él es el que nos guía a toda verdad en todo tiempo y en todo momento. Y Él vive permanentemente dentro del creyente. Así que el camino a Emaús es un camino que refleja tristeza y dolor. Pero también el camino a Emaús es uno de decepción y de desesperanza. En Lucas 24, del 21 al 24, leemos lo siguiente. Nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el 3er día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro
y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, las cuales le dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él, es decir, a Jesús, no lo vieron. ¿Se fijan? La manera en que estos discípulos veían a Jesús estaba distorsionada. Lo veían como un profeta. Su percepción de la persona de Cristo estaba muy limitada. ¿Cuán limitado está tu percepción acerca de Cristo? Mi percepción acerca de Cristo. ¿Cuánto realmente conocemos a fondo en realidad quién es Jesucristo? Una insinuación de su decepción en Cristo es la razón de su tristeza. Dicen, confiamos en que había sido Él quien debiera haber redimido a Israel. Somos de aquellos que no solo lo mirábamos como profeta, como Moisés, por ejemplo, sino también como un redentor. Y dependíamos de Él y de las grandes cosas que se esperaban de Él, de los que buscaban la redención y en ella el consuelo de Israel. Pero ahora los discípulos han perdido toda esperanza. Si la esperanza diferida enferma el corazón, ¿se imaginan lo que hace la esperanza decepcionada? Especialmente tal esperanza mata el corazón. Confiamos, dicen ellos, que había sido Él el que debía haber redimido a Israel. Nosotros sabemos que Jesús no solo redimió a Israel, pero redimió al mundo entero. También notamos que ellos se asombran con referencia a su resurrección, porque dicen, este es el tercer día desde que fue crucificado y murió. Y ese fue el día en que se esperaba, si alguna vez, que se levantara de nuevo. Y se levantara en gloria y pompa externa. Y se mostrara tan públicamente en honor como se había mostrado 3 días antes, en desgracia. Pero no vemos ninguna señal de ello. Nada parece como estábamos esperando. Nosotros nos decepcionamos y perdemos la esperanza en nuestro camino a Emaús, cuando Dios no actúa de acuerdo a nuestras expectativas. Pero Dios actúa no basado en nuestras concepciones erróneas de Él, no de acuerdo a lo que nosotros esperamos que Él haga o deje de hacer. Porque Dios siempre va a actuar para procurar nuestra libertad y la victoria en nuestras vidas, aunque nosotros no entendamos lo que Él está haciendo. Así que el camino de Emaús es un camino de dolor, también un camino de decepción, pero descubrimos en los versos del 25 al 35 que el camino a Emaús es uno de consuelo y de esperanza. En Lucas 24, del 25 al 35, Jesús dice, entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio.
Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón, es decir, a Pedro. Entonces ellos contaron las cosas que les había sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. La esencia de lo que Jesús expuso a estos discípulos habría incluido, sin duda, una explicación del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, que estaba lleno de tipos y símbolos que hablaban de sus sufrimientos y de su muerte. También los habría enseñado a los pasajes proféticos más importantes que hablaban de la crucifixión y una serie de otras profecías mesiánicas clave. Particularmente les hablaron de su muerte y de su resurrección. Entonces sus ojos se abrieron. Es decir, por Dios se les había impedido sobrenaturalmente reconocerlo hasta este punto. El cuerpo de resurrección de Cristo fue glorificado y alterado desde su aparición anterior, y esto seguramente explica por qué incluso María no lo reconoció al principio. Pero en este caso, Dios intervino activamente para evitar que reconocieran a Jesús hasta que fuera la hora de Jesús irse. La Escritura dice que desapareció de su vista. El cuerpo de resurrección, aunque real y tangible, e incluso capaz de ingerir alimentos terrenales, poseía, sin embargo, ciertas propiedades que indican que era glorificado, que estaba alterado de una manera misteriosa para nosotros. Cristo podía aparecer y desaparecer corporalmente, como se ve en este texto. Su cuerpo podía pasar a través de objetos sólidos, como la roca de la tumba o las paredes y puertas de una habitación cerrada. Aparentemente podía recorrer grandes distancias en un momento, porque para cuando estos discípulos regresaron a Jerusalén, recuerden que le tomaba como 2 horas de viaje, Cristo ya había aparecido a Pedro. El Señor había hablado con Pedro. El hecho de que ascendiera al cielo corporalmente demostró que su cuerpo de resurrección ya era apto para el cielo. Con este cuerpo que nosotros tenemos, no vamos a poder ascender a los cielos. Este cuerpo se tiene que quedar acá. Este es el cuerpo de corrupción. Pero un día vamos a recibir un cuerpo glorificado, como el de Jesús, que va a estar apto para el cielo. Sin embargo, ese cuerpo de Jesús era el mismo que faltaba en la tumba. Incluso conservaba los rasgos indicativos, como por ejemplo las heridas de los clavos. No era un fantasma, era el Cristo vivo y real. Entonces, ¿qué podemos concluir? Una que otra vez, muchos de nosotros tendremos que caminar nuestro propio camino de Emaús. Y ese camino puede estar lleno de tristeza, de dolor, de decepción y desesperanza. Y mientras caminamos, no podemos ver ni reconocer a Jesús que nos acompaña en ese camino, que Él camina
el camino que nosotros caminamos. No es hasta que nuestros ojos son abiertos por Dios que entonces podemos ver a Jesús, que ha estado ahí todo el tiempo. Entonces la tristeza, el dolor, la decepción y la desesperanza se convertirán en consuelo, en esperanza, en gozo, en alegría y en paz. En otras palabras, tu camino de tristeza, tu camino de desilusión va a ser tornado en un camino de victoria. Porque en tu camino a Emaús, Jesús ha caminado contigo. Es posible que en estos momentos ya tú hayas caminado ese camino anteriormente. Tal vez hay algunos de los que me están escuchando que en estos mismos momentos están experimentando el camino a Emaús. No importa cuál sea la situación, no te olvides que nuestro concepto de Dios es muy limitado y que a veces no podemos saber ni entender los caminos de Dios. La palabra de Dios dice, el mismo Dios hablando, dice, cuanto son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo te quiero invitar en este día para que hagas la decisión. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón sinceramente al Señor Jesús. Yo te puedo ayudar con una oración y tú simplemente lo que haces es que repites esta oración de fe conmigo y lo importante es que lo hagas de manera sincera delante de Dios. En otras palabras, que lo hagas en verdad. ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu rostro ahí donde estás y le dices, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que moriste por mis pecados en la cruz y pagaste el precio de muerte por mis pecados. Sé que no solo moriste en la cruz, sino que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste de entre los muertos. Y yo pongo ahora mi fe y mi confianza en ti. Y yo te doy las gracias por haberme perdonado. Ahora yo tengo abiertas las puertas de mi corazón de par en par, Jesús. Y te estoy invitando para que vengas y por tu amor y tu misericordia y tu gracia compartas tu vida conmigo y me hagas nacer de nuevo en mi espíritu. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Y no importa cuántas veces tenga que caminar el camino a Emaús, estoy convencido de que tú estás conmigo para siempre. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, por favor, comunícate. Te puedes comunicar a través de nuestra página web. Aparece en pantalla la información. Y también no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. También cuando hagas eso, dale clic a la campanita para que puedas ser notificado cada vez que uno de nuestros videos se publica. En adición, te vamos a pedir encarecidamente que debajo hay una parte de donde tú puedes, ahí en YouTube, que tú puedes comentar. Tú puedes mandarnos comentarios de cómo te gustó el mensaje o no te gustó, qué piensas, qué opinas. Y vamos a apreciar muchísimo si tú pudieras darnos ideas de cómo mejor ministrar a las necesidades de aquellos que estamos tratando de alcanzar con el mensaje victorioso de Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión.